Muy bien, buenos días a todos. Vamos a continuar. Estamos en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Y habíamos llegado aquí con el pensamiento que Pablo había dejado en el último versículo del capítulo, los últimos dos versículos del capítulo 26. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y comentábamos que esa palabra eliminado es la misma, pero en sentido opuesto de 2 de Timoteo 2:15, que dice un obrero aprobado. Entonces, eliminado significa reprobado, ser reprobado. Y comentábamos que el capítulo 10 o lo que sigue de capítulo 10 es una ilustración o es el ejemplo del pueblo de Israel saliendo de Egipto, y que la mayoría de ellos fueron reprobados, ¿verdad? No fueron aprobados. Entonces, con esto, Pablo está haciendo el punto de que tanto el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, fueron altamente bendecidos o privilegiados por las cosas que ya comentamos la semana pasada, ¿verdad? Que Dios estuvo con ellos. Aquí enumera 5 cosas en las que fueron altamente privilegiados, distinguidos. Nadie más tuvo nunca la oportunidad de tener estas 5 provisiones de parte de Dios al salir de Egipto, ¿no? Y aún así, esta generación del pueblo de Israel que relata aquí, y yo creo que podríamos irnos un poquito a Éxodo también, dice, de la mayoría de ellos, de los más de ellos, no se agradó Dios. Entonces Pablo dice, yo tengo que estar golpeando mi cuerpo, poniéndolo en servidumbre. También haciendo mención a lo que venía diciendo de los corintios, que los corintios han sido también altamente bendecidos en muchos aspectos, pero que se están relajando en el sentido de que están dejando de confiar, están siendo laxos, ¿verdad? En su conducta, permitiendo acercamiento o ciertas conductas o pensamientos de la cultura de su tiempo, y eso puede ser muy peligroso. De hecho, la iglesia está sufriendo algunas cosas por causa de esa falta de dominio propio. Es también lo que Pablo les dice a los corintios, ¿no? Hay que tener cuidado, dominio propio, que es fruto del espíritu, o es parte del fruto del espíritu, es algo que hace el Espíritu Santo en el creyente, y podemos tener autocontrol, o para no decir autocontrol, porque no es uno mismo el que lo hace, pero sí es el dominio propio, ¿verdad? O templanza. Y de eso está hablando Pablo. Dice, golpeó mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, considerando justamente la identificación y la cruz, que es donde nuestro cuerpo, que es un instrumento, puede ser dominado o, sí, dominado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En lugar de ser usado por la carne como instrumento para injusticia. Y entonces, en ese contexto, con esos antecedentes, es que Pablo, igual que Israel, altamente privilegiado, igual que los corintios, altamente privilegiado, Pablo, usado, privilegiado, apóstol, un encuentro con Jesucristo, una revelación que no se le dio a nadie más, muchas personas viniendo al conocimiento de Dios y de Jesucristo como Salvador por medio de su ministerio. Aún así, Pablo dice, yo tengo cuidado, ¿sí?
no sea que habiendo sido heraldo, venga a ser reprobado. Esa aprobación o reprobación tiene que ver con la fe. Ahorita podemos irnos también a Hebreos 11, donde dice que es lo único que agrada a Dios, es la fe, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar estas 5 cosas aquí en el capítulo 10. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Primera de Corintios 10, del 1 al 5. Perdón, del 1 al 4 primero. 10 del 1 al 4, si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Alguien? Lo leo, Rafa. Adelante, Marcos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sí, gracias, Marcos. Aquí menciona estas 5 acciones o eventos o momentos en los que Dios demuestra su cuidado y su dirección, su liberación para con el pueblo de Israel, ¿no? Podemos pensar en estas cosas como privilegios o como beneficios o como bendiciones, altamente bendecidos, ¿verdad? Entonces, estas 5 cosas, si las quieren enumerar ahí, respecto a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Toda la gente que salió de Egipto y que salieron por fe, eh, pudieron gozar o pudieron tener estas bendiciones o privilegios, ¿sí? Desde el más chico hasta el más grande, eh, no importaba su condición, ¿verdad? Si estaban enfermos o no importaban sus características individuales, sino era un conjunto de personas, el pueblo de Dios, que tenía que ser liberado de Egipto. Entonces, dice en el versículo 10:1, dice que nuestros padres, los padres de los judíos de la nación de Israel, todos estuvieron bajo la nube. Esa es la primera bendición, si quieren enumerarlos. Estuvieron bajo la nube. Después, en el 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados. Bautizados siempre podemos comentar que es identificación, ser identificado con algo, ¿verdad? En Moisés todo el pueblo fue identificado como el pueblo de Dios. Dice en la nube y en el mar. Después dice, todos comieron. Bueno, es el tercero, es el mar, ¿sí? Porque ahí cruzaron en seco. El cuarto es beber la bebida espiritual. No es cierto, ya me brinqué el versículo 3. Dice, el mismo alimento espiritual. Ciertamente era alimento físico, ¿verdad? Cuando Dios les dio el maná, pero era alimento dado por Dios. Esa es la clave, porque más adelante dice que el pueblo se sentó a comer y a beber, pero era un enfoque completamente carnal y como buscar su propio sustento, ¿verdad? Y acá hace la aclaración o la especificación que este alimento es dado por Dios y le llama el alimento espiritual, que es el maná. Y luego el 5, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esto habla de la provisión de Dios. Entonces, la nube, ¿sí? Es la guía de parte de Dios y yo creo que vale la pena ir a verlo. Si alguien lo quiere ver ahí en Éxodo, capítulo 13, vamos a ver ahí 4 versículos en Éxodo para que lo recordemos.
en Éxodo capítulo 13. ¿Alguien puede leer del 17 al 22, por favor? Éxodo 13, 17 al 22. Aquí lo tengo, Rafa, lo leo. Gracias. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hasta el 22, ¿verdad? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Sí, muchas gracias, Juanjo. Esta es la referencia que menciona Pablo en Primera de Corintios. Y vean esta parte, pues, que el creador de todas las cosas está con su pueblo, guiándolos, y hace ahí la aclaración en el versículo 17, me gusta, que dice que Dios no los llevó por la tierra de los filisteos, ¿sí? Cuidándolos, dice, esto está más cerca, el camino por los filisteos es más cerca, pero no los quiso llevar por ahí para que no se, ¿cómo puedo decir? Que no sea, ¿cómo se llama? No desconfiaran o no se asustaran de alguna forma, porque si pasaban por la tierra de los filisteos, seguramente iban a tener que pelear. Entonces, Dios los protege de esa guerra, y que no pensaran, o para que no pensaran que era mejor regresar a Egipto. Entonces, Dios evita que pasen por esa guerra con los filisteos y los lleva por otro lugar, por el desierto, pero aún así, de día estaba la columna de fuego, perdón, de la nube, y de noche la columna de fuego. Y en el versículo 21 dice, iba delante de ellos de día y de noche en la columna de fuego, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto me parece muy interesante, ¿no? Que Dios los saca de Egipto, pero esta parte de la nube implica su guía y su dirección en cada paso, en cada momento, en cada día, ¿verdad? Luego está, y todo el pueblo iba con la guía de Dios. Entonces la nube implica o nos habla de guía, de dirección, de cuidado en el camino. Y luego menciona en el mar. En el mar ellos pasaron en seco cuando Dios abrió delante de ellos, y de alguna manera fueron bautizados de esta, al cruzar el Mar Rojo. Ellos cruzaron, digamos, debajo del nivel del mar, ¿verdad? Fueron bautizados en ese sentido, estaban debajo del nivel del mar, pero siendo cuidados, protegidos por Dios. El mar implica esa liberación, ¿sí? Ese es el camino a la libertad. Habíamos comentado que cuando el pueblo de Israel llegó ahí a la orilla del mar, detrás venían los egipcios, de un lado montaña, del otro lado montaña, y no tenían otro camino, para salir. Y delante estaba el mar, y ese ser bautizados en el mar siendo abierto delante de ellos, habla del camino para la libertad, ¿no? Él nos abre el camino para la libertad, y cuando los egipcios quisieron cruzar por ahí, Dios les cerró el mar. Entonces, todo el pueblo fue bautizado
por debajo del nivel del mar, fueron sacados de Egipto en libertad. Luego, el tercero, vamos a ver ahí en Éxodo 14:21, si alguien lo quiere leer. Éxodo 14:21 y 22. Esa es la segunda referencia que dice Pablo. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 14:21 y 22. Aquí lo tengo, Rafa. Ahí tienes, Víctor, sí, adelante, por favor. Ok, sí. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas, a ver, espérame, déjame muevo porque no traigo. Este no es, Víctor, pero es 14:22 de Éxodo. Estoy en Corintios. No, a ver, Rafa, si quieres, digo, Juanjo, creo que ya lo tenías, ¿verdad? Sí, aquí Éxodo lo tengo. 14:21. Sí. Adelante. Perdón. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esto, gracias, Juanjo, es impresionante porque los comentaristas o los que han estudiado mencionan justamente ahí que el número de las personas entre los varones, las mujeres, los niños, quizá era un conjunto de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Es una estimación, puede ser mucha gente, con animales y con cosas cargando, iban armados, dice también lo que leímos. Entonces, esta parte de toda una noche cruzar esa extensión del Mar Rojo, implica un camino amplio, ¿sí? Para que puedan cruzar, y pasaron en seco, ni siquiera se mancharon de lodo. Es impresionante, y el mar abierto de un lado por el viento, como un muro a la izquierda y un muro a la derecha, debe haber sido una experiencia, no sé si aterradora también, pero al mismo tiempo de confiar, de dar un paso, de dar otro paso, de caminar, de ver el camino a la libertad, el camino abierto por Dios, y ir por ahí, ¿verdad? Entonces, esta experiencia o esta experiencia de liberación, de libertad, abriendo el mar delante de ellos, es algo único, y ellos tuvieron el privilegio de pasarlo. Luego con Josué también cruzaron el río, pero esto es como que algo espectacular. Y luego dice, vamos a ver ahí en Éxodo el 16:35. ¿Alguien lee 16:35? Éxodo 16:35. Todo ese capítulo 16 habla de la provisión de Dios del maná. Ahora sí lo tengo. Ahora sí estoy en Éxodo, Rafa. A ver, gracias, Víctor. Sí. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Es 35? Sí, nada más 35. Okay. Este maná, el pan del cielo, es la provisión de Dios para su recorrido en el desierto. Aquí también podríamos quedarnos aquí en todo el capítulo 16 para ver todo el contexto de esto, pero 45 días después, vean el versículo 16, si tienen ahí en Éxodo 16:1, Leo dice,
Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Acuérdense que cuando salieron de Egipto, Dios les dijo, este va a ser el primer mes, ¿sí? Van a empezar a contar su año, por decir, los días, los meses, los años, a partir de este momento. Habían pasado 15 días del segundo mes, es decir, unos 45 días, si fueron días, el primer mes de 30 días. Cuando habían salido, 45 días después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel ya se estaba quejando, ¿no? El versículo 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y entonces Dios, en el versículo 4 dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá. ¿Verdad? Acuérdense que el objetivo, la meta de sacarlos de Egipto era llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Sin embargo, este pueblo, ya que habían tenido la nube y la columna de fuego, habían cruzado el mar, ¿verdad? Empiezan a quejarse a los 45 días y piden pan, y Dios les da el maná, pero esa generación era para que entraran en la tierra prometida. El destino era la tierra prometida para todos, que continuaran con ese camino, todos bajo la dirección de Dios, bajo el liderazgo de Moisés, con la provisión de Dios en ese periodo, digamos, temporal, pero que llegaran a la tierra prometida. Y ahí fue donde se atoraron, ahí es donde fueron reprobados en cuanto a la fe, ¿verdad? Y el último versículo, podemos leer el versículo ahí en Éxodo 17. 17:6. Lo voy a leer si gustan. Éxodo 17:6. Dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, regresando a Primera de Corintios, estos son los 5 eventos o los 5 momentos o ocasiones en que todo el pueblo de Israel fue bendecido, protegido, liderado, identificado con Dios bajo liderazgo de Moisés, con la provisión del maná y del agua, ¿verdad? Y con el alto privilegio, también menciona en el versículo 4 que la roca era Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios o la segunda persona de la Trinidad presente con ellos. Todavía no es Dios encarnado en Jesucristo, Jesús el Cristo, pero en el Antiguo Testamento ya está la segunda persona de la Trinidad presente, ¿verdad? Con ellos. Entonces, a pesar de todos estos privilegios, es como si el pueblo de Israel quitó su vista de la meta de seguir confiando, seguir descansando en él, puesta la vista en el destino o en la meta que era la tierra prometida, llegar allá, y fueron reprobados. En el versículo 5, ahí es donde da ¿cómo se llama? La historia tiene su
su cambio en 1 Corintios 10:5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. También si seguimos la historia del Antiguo Testamento, ahí en Éxodo y los eventos posteriores, en lugar de cruzar el desierto en un camino de varios días, ¿verdad? Se convirtió en un camino de 40 años. Y Dios, si los estaba guiando, ¿verdad? Si Dios los estaba guiando con la nube y con la columna de fuego, significa que Dios no les permitió entrar en la tierra prometida, sino los mantuvo vagando 40 años. A propósito, quiero decir, ¿verdad? Dios no les permitió gozar y entrar en la tierra prometida. No les dio la tierra que les había prometido por su incredulidad. Entonces, toda esa generación, excepto 2 personas que fueron Josué y Caleb, toda esa generación, ¿verdad? Murieron ahí en el desierto. Imaginen que todos los que entraron en la tierra prometida bajo la dirección de Josué, toda esa generación que entró en la tierra prometida era gente que no conoció Egipto, ¿sí? Era gente que no conoció Egipto. Ellos nacieron en el desierto. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí tienen alguna observación, pregunta, comentarios? ¿Alguien tiene alguna observación, pregunta, comentarios? ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Algo? ¿Todo bien? Entonces, en el versículo 6, 16 de Primera de Corintios, vemos en contraste con las 5 bendiciones o los 5 privilegios que tuvo el pueblo de Israel, tenemos también 5 manifestaciones de su incredulidad, 5 aspectos manifestados de su incredulidad. Y los voy a leer en el versículo 6. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Escuché algo? Bueno, 16 al 10, 6 al 10 de Corintios, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos, es la primera, cosas malas como ellos codiciaron, no seáis ni seáis idólatras, esa es la segunda, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahí es donde les digo que hace ese contraste de cuando el alimento y el sustento está provisto por Dios para nutrirnos, o cuando es algo que es algo a una autoprovisión. Yo me proveo a mí mismo para mis propios fines. Dice la tercera en el versículo 8, dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La cuarta en el versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y la quinta manifestación de su incredulidad en el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, Pablo trae esta historia a los corintios para decirles, miren, así como ustedes han sido grandemente bendecidos, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel fue grandemente bendecido, ellos bajaron la vista, se relajaron, no tuvieron dominio propio, y tuvieron 5 manifestaciones de su incredulidad. La incredulidad lleva a la desobediencia, ¿sí? A las obras de la carne. Y estas 5 manifestaciones de su incredulidad
son ejemplo para que ellos no caigan en lo mismo. Codicia, idolatría, fornicación, tentar al Señor y murmuración. Entonces, les digo que no estoy seguro si alguna de estas o si estas 5 manifestaciones en su conducta de la incredulidad pueden empatarse o contraponerse, digamos, una a una con las 5 bendiciones. Por ejemplo, no estoy afirmando que así sea, pero si Pablo tiene esto en mente, a lo mejor ustedes me ayudan a identificar cuál es el contraste, ¿sí? Entre la bendición de parte de Dios y lo contrario, que es la manifestación de incredulidad en la carne. Por ejemplo, si tenían la nube y la columna de fuego como guía, como la presencia de Dios con ellos y como guía, quizá el contraste en la carne ahora es la idolatría, ¿verdad? Porque ahora hacen su becerro de oro y dicen, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y como sucede en toda manifestación de idolatría o de dioses falsos, no ven, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, ¿sí? Tienen pies pero no andan, tienen que cargarlos porque se caen y se rompen, pero aún así dicen, este es mi Dios, ¿no? En él confío, y es una, ¿cómo se llama? Es un absurdo, ¿verdad? Cómo las personas podemos quitar la vista de el Dios invisible, confiar en este Dios invisible, creador de todas las cosas, y poner en su lugar, en nuestra necesidad humana de ver y tocar, a un becerro de oro que sea el que nos sacó de Egipto, ¿no? Que sea nuestro Salvador y que sea nuestro descanso. Entonces, quizá ahí está el contraste, ¿sí me doy a entender? ¿Alguien quiere comentar esto? Si quizá la nube y la columna de fuego fueron cambiados por un becerro de oro al que puedo adorar, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguna observación? Perdón, pastor. Así, Creo que sí hay una conexión, ¿no? O sea, tampoco lo puedo ver así muy preciso, pero veo una conexión con esas 5 cosas, ¿no? Y las otras 5 que produce la incredulidad también. Sería cuestión de orar al Señor y estudiar bien esa parte, primeramente Dios. sí, yo pienso que pudiera tener una conexión si le estudiamos un poco más. Es decir, sí está contrastado, ¿verdad? Evidentemente, lo que es las bendiciones y confiar en lo que Dios ha provisto y mantenernos ahí, contra la manifestación en conducta de la incredulidad, ¿verdad? Ese contraste está muy claro. Ahora, si hubiese una conexión entre las cosas mencionadas por Pablo, es otra cosa, pero yo creo que sí pudiera estar relacionado por esta idolatría, codicia, ¿verdad? Empiezan a codiciar cosas malas, dice el texto. Como ellos codiciaron, ellos preferirían la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Preferían la esclavitud en Egipto, que incluía ollas de carne, fruta, pan hasta saciarse. ¿Ven? Como el enfoque es yo, es mi satisfacción. Aunque esté esclavo, ¿sí? Preferían eso a tener libertad y la dirección de Dios hacia un lugar donde iban a tener la provisión de Dios completa, ¿no? Dice una tierra que va a ser suya y que produce leche y miel, pero ellos perdieron esa parte de vista, no la pudieron contemplar, ¿sí? No la pudieron
ver. Entonces, codiciaron, tentaron a Dios, fornicaron y murmuraron. Esta parte de murmurar quizá tiene que ver con el liderazgo de Moisés, la conexión. Todos estaban bajo Moisés como un líder, como un cuerpo, líder provisto por Dios, y la gente murmurando contra Moisés, ¿verdad? Recuerdan que Coré junto con otros querían quitar a Moisés y fueron tragados por la tierra. Esa murmuración de que y si Moisés no fue puesto por Dios, ¿y a dónde nos va a llevar? Y nos va a traer al desierto, ¿verdad? Esa murmuración no es sana. Y en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, menciona en varias ocasiones la murmuración, ahora como ejemplo de la carne, de no tener información correcta y hablar mal unos de los otros, ¿verdad? Con mala intención. Entonces, estas cosas son el contraste. Vamos a, no sé si nos faltó abundar en alguna otra cosa, pero, esta murmuración, aquí lo tengo anotado, es una manifestación de insatisfacción, ¿sí? En lugar de contentamiento, como dice Pablo, la murmuración es insatisfacción, queja, no estar contento con lo que tengo ahora. Y tentar a Dios, aquí dicen, y no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, es extender, tratar de extender los límites, a ver hasta dónde Dios actúa, ¿no? Y la cultura del día de hoy, en las iglesias del día de hoy, los creyentes tentamos a Dios en ese sentido de hacer cosas que sabemos que son incorrectas o que son pecaminosas o que no son piadosas, ¿verdad? Y como vemos que no sucede nada inmediatamente, ¿sí? No hay una corrección instantánea, por decir, no, nos quedamos ahí, pues, en ese límite. Y luego empujamos un poquito más, y empujamos un poquito más, y un poquito más, y de pronto ya estamos haciendo cosas o siendo similares en conducta, en toda incredulidad, similar a los inconversos. Y eso es lo que estaba padeciendo, pasando la iglesia de los Corintios. Ahora vamos a ver un contraste. Dice en el versículo 16, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas están escritas o sucedieron como ejemplo para nosotros. Es como un mal ejemplo, ¿sí? Para que veamos las consecuencias de la incredulidad. Y ahora vamos a voltear un poquito ahí a Hebreos en el capítulo 11, que todos conocen este texto de Hebreos 11. Y este texto de Hebreos también es como el ejemplo de los que sí confiaron, ¿verdad? El ejemplo bueno, por decir, tenemos en Israel y lo que les pasó en el desierto, el ejemplo equivocado de incredulidad, y en Hebreos 11 tenemos el ejemplo de los que sí confiaron, de los que sí levantaron la vista al Dios invisible y contemplaron hacia dónde Dios los estaba llevando, ¿no? ¿Alguien quiere leer, por ejemplo, Hebreos 11 del 1 al 6? ¿Alguien lo tiene ahí que lo quiera leer, por favor? Hebreos 11 del 1 al 6. Lo tengo aquí, Rafa. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto
para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hasta aquí. Ajá. Gracias, Víctor. Sí, justamente ahí está el lado opuesto de la incredulidad de los israelitas. Salieron creyendo, ¿verdad? Salieron de Egipto creyendo, pero en el desierto dejaron de creer a pesar de todas estas bendiciones o privilegios de la protección, la dirección, el cuidado de parte de Dios y la presencia de Cristo entre ellos, ¿verdad? Bajaron su vista, la pusieron en las cosas que sintieron, que quisieron, que desearon, y cayeron en la consecuencia de la incredulidad. Y en este caso es muy claro en el versículo 6 que leyó Víctor, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La conclusión o si el cuadro es muy claro. La incredulidad de los israelitas desagradó a Dios o no fueron aprobados por Dios, fueron reprobados en cuanto a la fe. Y la lista de aquí aparece desde la creación del universo y Abel, pasando por tantas personas. Dios se agradó de sus momentos de fe o de sus pasos de fe, ¿verdad? Que quedó testimonio de ellos aquí en la Biblia para nosotros. Entonces tenemos el ejemplo malo y el ejemplo bueno que nos alienta a buscar creer. Me gusta mucho ahí en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 27, hablando de Moisés. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sí, eso fue con Moisés a la salida de Egipto. Moisés, piensen en él como alguien que creyó para salir y para guiar al pueblo con gran liderazgo e intercesión para con el pueblo, ¿sí? Y se sostuvo en fe como viendo al invisible. Esto es como para estar pensando respecto a nosotros mismos, ¿no? Porque la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como hemos comentado en muchas ocasiones, la fe no solamente es un esfuerzo positivo de creer algo, ¿verdad? No es un esfuerzo positivo de creer algo o que de algo va a suceder bien, sino la fe que sostuvo a Moisés tiene que ver con una promesa o con un hecho de las escrituras. La fe necesita un sustento donde sostenerse y nuestro sustento es la palabra de Dios, los hechos de las escrituras, las promesas de Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. Y ahí nos sustentamos, no solamente un esfuerzo positivo por creer que Dios va a hacer algo que yo quiero. Aquí, ¿quieren comentar algo o alguna pregunta, comentarios? ¿Qué piensan? Me gustaría escucharlos. ¿Alguna experiencia, pregunta, comentarios? ¿Dónde andamos en la fe? Rafa. ¿Nadie? Sí. Aquí hay una cosa, obviamente, yo creo que es importante tener la diferenciación de la fe o el tipo de fe al que se está refiriendo, ¿verdad? Creo que por ahí en sesiones anteriores habíamos platicado algo de esto. Y bueno, aquí yo creo que si traemos esto como esta comparativo físico a una
verdad espiritual. Hoy en día nosotros como creyentes, la fe que nosotros tuvimos en su momento del sacrificio redentor de Cristo en la cruz, bueno, eso es un tema que a nosotros posicionalmente nos ha puesto como hijos de Dios, y tenemos esa cobertura ya, ¿no? De que seremos hijos de Dios, no pase lo que pase. Pero la fe en cuanto a la credibilidad de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas es lo que nos puede hacer, o nos puede hacer que en nuestras vidas suceda lo que sucedió con el pueblo de Israel al salir de Egipto, ¿no? O sea, después de ver todas las maravillas que Dios estaba haciendo, todo cómo abre el mar, cómo los guía, cómo los cuida, los alimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú decías hace un momento, dejan de verlo a él, dejan de ver el poder y la maravilla que él es como tal, y comenzamos hoy en día nosotros, si lo queremos aplicar a nuestras vidas, comenzamos a vernos a nosotros mismos, y ese egocentrismo que se tiene, hace que desviemos nuestra mirada de lo importante, de lo que Dios puede hacer, y nos fijamos o nos enfocamos en nosotros, y nos damos cuenta de que vamos a fallar y que no podemos hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que también sucede lo mismo con nosotros, porque nos lleva a desconfiar de la situación y a no creer que Dios nos puede guiar y Él nos puede llevar pues a donde Él quiere que lleguemos, ¿no? Y siento que esto es algo más común de lo que creemos, y a personas asisten totalmente firmes en la fe. Yo creo que más de una ocasión todos padecemos y todos caemos en esto, ¿no? No sé qué opines. Sí, perdón, creo que se cortó un poquito. Se cortó. ¿Lo mío se cortó, Rafa, o lo mío sí se alcanzó a escuchar? Ya iba a contestar. Ok, perdón. Iba a comentar cuando Sí, ahí la lección es importante, porque digamos que el tema de la fe, vemos que somos salvos por fe, así como Israel salió de Egipto, ¿no? Fueron liberados, sacados de la esclavitud, y la sangre ahí presente. Pero luego, cada paso, cada kilómetro, cada metro, ¿verdad? De su recorrido, vamos a llamarle, son pasos de fe, son pasos de fe. Y la mirada está puesta, también como dice ahí Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que sucede con nosotros, que bajamos la mirada, ¿sí? Nos vemos a nosotros mismos, y entonces, también como yo lo decía el domingo, de las fortalezas en nuestra mente, los argumentos que se van construyendo, que nos impiden ver lo que Dios está haciendo. Y entonces esos argumentos son vernos a nosotros mismos y decir, ay, no tengo pan, no tengo agua, el camino está difícil, hace calor, ¿verdad? Y anhelamos lo de atrás. Y esos pensamientos de incredulidad o de bajar la vista, de vernos a nosotros mismos, nos llevan a una conducta de incredulidad, reprobados en cuanto a la fe. Entonces, lo que nos sucede a cada uno, creo que sí podemos pasar, o más bien, no quiero decir podemos, de que es permitido, sino que nos sucede que de pronto quitamos la vista, ¿verdad?, del Señor Jesús, de lo que Él está haciendo, y nos empezamos a ver a nosotros mismos. Pero yo creo que un creyente maduro, o un creyente que ha aprendido lecciones importantes, se da cuenta pronto, pues, ¿verdad? Se da cuenta pronto que
que eso que está pasando o eso que está haciendo o que está pensando no está fundamentado en la fe, sino es incredulidad. Y el creyente entonces aprende a regresar rápido a la fe. Creo que esa es la diferencia, pues, entre verte a ti mismo y quedarnos ahí, como dice aquí el texto, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ya habían completamente cambiado al Dios invisible por un becerro de oro, laxo, permisible, que no tenía nada que ver con temas de fe o de moralidad, y se desataron en fornicación y en cosas tremendas ahí enfrente del becerro, ¿no? Y entonces el creyente que empieza a dar algún paso de incredulidad debe darse cuenta rápido, ¿sí? Y es el llamado que hace Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para no ser reprobado. Regreso rápido, si me doy cuenta, y regreso rápido a confiar. ¿Algún otro comentario o alguna observación? No sé si contesté bien la pregunta, Víctor. Sí, Rafa, Adelante. sí, muchas gracias. Adelante, Martín. Gracias, pastor. Algo que me llama la atención es que en las escrituras, cuando está el asunto de las 10 plagas, ¿no? El Señor les dice que no deja que el faraón liberte a su pueblo para ir a celebrarle en el desierto. Esa parte me gusta mucho, es para ir a celebrarle en el desierto. Pero en el desierto pues no hay nada, no hay agua, no hay comida. De día el sol te fatiga, de noche el frío te produce escalofríos. Pero tenían al Señor, tener al Señor es todo, pues si tienes a Cristo lo tienes todo, no importa que estés en un desierto. El desierto solamente va a hacer sobresalir que tienes al Señor, porque en un lugar donde no puede haber agua, el Señor te va a dar de beber. En un lugar donde no te puede tapar nada del sol fuerte, el Señor te va a poner una nube, ¿no? Que te cure y te proteja. En la noche una columna de fuego para darte calor. Y noto también, junto con otro pasaje, cuando está por darles la tierra prometida, y el Señor les dice, pero no los expulsaré de golpe, sino poco a poco. No sea que las fieras los devoren, ¿no? No sea que las fieras los devoren. Y en la medida que el Señor nos va formando a su imagen y va dándonos más madurez espiritual, con el poder de su espíritu, he notado pues que el creyente puede depender menos de sus fuerzas cada vez, porque cada vez que empieza a depender de sus propias fuerzas, el Señor impide que se lleve a cabo, pues. Pero cuando es un creyente nuevecito, lo digo esto porque ¿cuántos días tardaron en recibir el maná del cielo, no? No fue inmediato. O sea, Dios esperó hasta que se les acabaran sus provisiones. Dios se los pudo haber dado desde el principio, pero ellos no se habían dado cuenta de la dependencia que necesitaban del Señor. Entonces, en el desierto nuestra dependencia va aumentando más y más en el Señor y vamos conociendo más qué grande es el Señor, qué grande es su majestad. Como vamos aprendiendo y Dios nos va revelando el nivel de su grandeza poco a poco, nuestra dependencia y necesidad de Él va aumentando poco a poco también. Y el Señor tiene mucha paciencia de nosotros en ese proceso, ¿no? Y la sigue teniendo, gracias a Dios. Sí, correcto. La próxima semana, que por cierto, si les parece, puede ser nuestro último estudio del año, el día 20, me parece que es, miércoles 20. La próxima semana nos vamos a centrar en el versículo 13, ¿verdad? Que también habla acerca de la tentación. Es un versículo muy conocido, que Dios permite la tentación, pero también junto con la tentación, la salida. Entonces, hoy podemos terminar con el versículo 11 y 12. Lo voy a leer, 11 y 12 de ahí de Corintios 10. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿verdad? Es una amonestación a los corintios y a los creyentes actuales que tenemos el texto. Es una amonestación, es una advertencia de lo que sucede, de la consecuencia de permanecer en la incredulidad, de ser incrédulos y permanecer mirándonos a nosotros mismos. Y dice, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y este es el versículo clave de la sección, del punto que Pablo tiene. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Si hablamos de la gracia, si hablamos de las bendiciones de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado, del amor de Dios, de la salvación asegurada en Cristo, ¿verdad? De las escrituras que tenemos. Es una serie de bendiciones el haber sido sacados del mundo, ¿verdad? Ser apartados para Él y ser parte de un conjunto de creyentes llamado iglesia. Tenemos una serie de bendiciones, lo mismo que los israelitas, lo mismo que Pablo, pero no nos relajemos en ese sentido de no tomarlo como algo pasajero, como algo superficial, como algo que sucedió en alguna ocasión, que nos hace bajar la mirada del Señor y vernos a nosotros mismos. Y si piensas que estamos firmes, la advertencia es, ten cuidado de no caer, de no relajarte, de no carecer de dominio propio, en este caso como los corintios, ¿no? ¿Algún comentario final? ¿Alguna observación, alguien? ¿Alguien que nos quiera compartir algo? Tenemos, bueno, es un minuto antes de las 8:30, pero aquí podemos parar y permanecer firmes en la fe, ¿verdad? Como viendo al invisible. Víctor está en tránsito, está en carretera. Si alguien tiene algún comentario o concluir con alguna palabra de oración para todos, que tengamos un buen día, una buena semana. ¿Quién quiere comentar o despedirnos en oración?